Join with computer audio. Bueno, aló. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, Hola. parece ser que Ok. sí. Bueno, a ver. A ver, güey, ahí está. Listo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo licenciado. están? Un Bien, bien, gusto. Igualmente un gusto. gracias. Pues a ver, ahora sí, díganme en qué les puedo ayudar. Hablo. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Mares. Gabriel, mucho gusto. Mi nombre es Laura. Un gusto. Gabriel, mire, la situación es que yo soy colombiana. Ok, La intención, Paco y yo somos novios. La ok, intención es venirme a radicar a México. Somos novios hace 1 año y 3 meses, pero tenemos una amistad de 27 años, incluida ok, el año y tanto de noviazgo. Entonces simplemente queremos ver cuáles son las opciones para yo poder pues tener una residencia aquí. Eh, ok. ¿Actualmente tú estás aquí en México? Estoy en México y estoy como turista, he ingresado como turista y me han dado pues ¿Cuándo, 6 meses. cuándo ingresaste? E ingresé ay, ya no me acuerdo, Hace un mes. el 18 de octubre y Ok. me dieron 165 días. Ah, fíjate. ¿Ya has tenido ingresos previos? ¿Sí? ¿En Y en el qué anterior fecha? me dieron también 180 días. No me quedé los 180 días, pero me dieron 180 días. ¿En qué fecha ingresaste anteriormente? El 22 de marzo de este año. Ok. ¿Y antes? También en diciembre, el 27 de diciembre. ¿Tienes ingresos en 2022? mm, no, ¿No? 2022. Ay, ya me confundí. No Puede sé, ser que sí. no sé. Sí, creo que sí, pero sí, creo, a Cancún. Creo que entré por Cancún. Sí, chécalo porque si tienes ingresos en 2022, pudieras aplicar a un programa de regularización, pero necesitaríamos verificar si Pero lo puedo tienes... verificar, creo que ahorita. Sí, yo sé que le estaba Ok. dando. Voy a traer mis pasaportes. Sí. Ella no ha tenido mucha bronca, licenciado, porque tiene visa americana. Ah, claro, por eso. Entonces, pues no le ponen tantos pretextos. Y yo lo único que hago es seguir como la, la reglamentación que pide migración, de la carta de Ujú, invitación claro. y mis comprobantes, bla, bla, bla. Entonces, pues no creo que haya problema en una próxima Bueno, ocasión, pero quién sabe. este... No, porque como tiene la visa americana, no le ponen mucho problema. ¿Ustedes están actualmente en dónde? ¿En Ciudad de México? Ciudad de México. Ok. Aquí. Este, bueno, si quieres, te sigo explicando a reserva de que lo pueda checar. Ajá. Mire, yo Y, creo que, o sea, sí entré, pero hay un detalle. ah, Yo tengo ajá, nacionalidad, yo soy colombiana, pero he vivido ok, muchos años en Perú y tengo pasaporte peruano. Y sí entré en el ajá, 2022, pero entré con pasaporte peruano, no como colombiana. ok, ok. Mira, tendríamos que revisar, pues, bueno, te voy a decir cuál es esa opción. Derivado de la pandemia en 2020, pues ya ves que pues todas las circunstancias que se generó el cierre de fronteras, cancelación de vuelos, hubo mucha gente que se quedó varada porque pues no pudo regresar a su país, por todo el tema de cierre de fronteras y vuelos. Entonces, Migración creó un programa que de programa no tiene nada, sino que fue un tema así que se les ocurrió y bueno, en ese año generaron que a todas las personas que habían quedado varadas o que estaban irregulares pudieran regularizarse siempre y cuando hubieran entrado antes de 2020. Entonces, en ese año fue 2019 y anteriores. Posterior, en 2021, señalaron que era 2020 y anteriores. En 2022, igual lo fueron recorriendo, pero ya en este año se quedaron a que 2024 tenían que haber entrado en 2022 y anteriores.
Si entraste en 2023, no aplicas ese programa. Entonces, ese programa te permite obtener una residencia temporal por haber tenido entradas en esos periodos que señala la autoridad. Te voy a decir, ellos le llaman programa, pero nunca publicaron unas reglas de operación, nunca publicaron pues unos lineamientos que dijeran quién sí aplica y quién no aplica, sino que a lo largo desde 2020 a la fecha, pues ha sido de ocurrencias. Un día se les ocurre una cosa, otro día se les ocurre otra cosa, de repente cambian que requieren que tengan oferta laboral, luego dicen que no. Entonces, y dependiendo también de la oficina de migración en cada estado, es como se les ocurre. Por ejemplo, Ciudad de México, tú puedes ir y te dicen, ah, perfecto, sí, aplicas, adelante. Y vas al Estado de México y te dicen que no, o vas al Estado de México y te dicen que sí, o vas a Querétaro. O sea, tienen una serie de requisitos o lineamientos que no son uniformes. Entonces, tenemos que checar directamente con migración para ver, conforme al antecedente que tienes de entrada en 2022, si puedes aplicar a ese programa y si puedes aplicar como colombiana, ¿no? A reserva de que si entraste como peruana, tenemos que revisar ese tema. Porque también en el 2019 creo que entré y probablemente entré como colombiana. Ok, si tienes esos sellos, o sea, sería que buscaras en tu pasaporte si tienes esos sellos de 2019 de ingreso. Y Voy a bueno, te buscar. explico, a reserva de que lo busques con calma, Ujú. ese programa te permite tener una residencia temporal derivado de precisamente ese tema que estableció migración hasta por 4 años. Aquí el único tema de ese programa es que tienes que estar vencida. Entonces, actualmente tienes una vigencia y acabas de entrar prácticamente, ¿no? No aplica. Entonces, ahí el único tema es, bueno, te lo voy a explicar para que lo puedas conocer. Tienes que estar vencida, o sea, que tus 165 días hayan pasado y al día siguiente de tus 165 puedes acceder a ese programa y te dan una residencia por 4 años. Eh, Te cobran el costo de los 4 años, que son más o menos como 11,980 y tantos pesos. Te imponen una multa porque el requisito es que estés irregular, entonces que hayas vencido y te aplican una multa de 10,700 pesos y un derecho de regularización que son 1,700. Son alrededor de 24,000 pesos. Pero en el momento tú puedes estar como turista como estás, vencer y acceder a ese programa y te dan una residencia por 4 años, residente temporal. Esa residencia no trae permiso de trabajo, pero tú posteriormente puedes acceder a un permiso de trabajo. Ese es un trámite adicional. Esa es una vía que podrías valorar. O sea, yo te voy a dar las vías para que tú valores cuál te Ujú. puede convenir. La otra vía, pues, es una unidad familiar, pero pues ahí en este caso, pues, tendrían que casarse para que casados, tú justifiques un cambio de condición a unidad familiar y te van a dar una residencia temporal. Este, Igual, esa residencia temporal no tiene permiso de trabajo, pero tú eres mexicano, sí, ¿verdad? ¿Tú eres Sí, mexicano? sí, Ok. licenciado. Este, por estar casada con mexicano, te dan 2 años. A los 2 años tú puedes acceder a residencia permanente. No tienes que esperar los 4 que generalmente se aplican a los residentes temporales. Si tienes unidad familiar de por matrimonio con mexicano, te van a dar 2 años de temporal y a los 2 años puedes acceder ya a la definitiva, a la permanente. Pero ese tema pues requiere que estén casados. Entonces, ahí sí no sé si es parte de su proyecto, de su decisión, casarse o también si tú la quieres ayudar eh, a obtener esa, pues sí tendrían que casarse. Otra opción es a través de una visa por oferta laboral, pero ¿qué implica ese proceso? Ese proceso de visa por oferta laboral requiere que una empresa aquí en México te haga una oferta laboral, y esa empresa tiene que tener dos requisitos. Uno, está registrada ante migración como empleador de extranjeros. Ujú. Muchas de las empresas no están registradas,
se tienen que registrar, hay empresas que sí, pero bueno, aquí el tema es que una empresa mexicana te haga una oferta laboral y previamente esté registrada como empleador. Esa empresa hace la solicitud a migración conforme al perfil de oferta laboral. Ya sería pues encontrar una empresa que esté acorde a tu perfil, a tu experiencia, a tus habilidades, a tus conocimientos, a los trabajos que tú has tenido. Y una vez que está autorizado, el tema aquí es que una vez que está autorizada esa visa por oferta laboral, tienes que salir de México a un consulado mexicano. No necesariamente a Colombia, pero nosotros, el consulado mexicano de Colombia es muy flexible en ese sentido. Puedes salir a cualquiera. Si tienes visa americana, puedes ir a Estados Unidos a un consulado mexicano y allá es mucho más fácil que te autoricen las visas de trabajo porque vas, los cónsules en Estados Unidos no son muy escrupulosos y con esa visa ya documentada, te hacen una entrevista, te van a preguntar el motivo de la oferta laboral, te van a preguntar si tienes habilidades, conocimiento, experiencia para el cargo que te están ofreciendo. Y si todo está bien, te van a estampar tu visa y con esa ingresas a México nuevamente y ya concluyes el trámite para obtener una residencia temporal y esa sí ya viene con permiso de trabajo. Esas serían las tres vías que pudieras acceder. Te digo, la primera necesariamente tienes que estar vencida, entonces tendrías que esperar hasta tu vencimiento, que son los 165 días, para poder acceder a esa temporal. Y la otra, pues, es vía unidad familiar matrimonio, pero pues no sé si está en su proyecto, en el tema, y tendrías que tener tu acta de nacimiento apostillada, que es el principal requisito. En Colombia apostillan Online. en línea, en línea, pero debes tener el acta de la notaría con un código. La notaría que expide tu acta tiene que tener un código para poder apostillar. Sí. Entonces, apostillas en línea, esa apostilla en línea es válida, se presentan al juzgado de registro civil, bueno, se casan y cuando ya tienes el acta de matrimonio mexicana, pues ya se pueden hacer ese proceso de unidad familiar. Y la tercera, pues es una visa por oferta laboral. Ujú. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Pues en la de la oferta laboral necesariamente tienes que salir. Y el otro tema es que tienes que conseguir una empresa que te pueda dar una oferta. Yo te puedo decir, en el medio de los gestores migratorios, lo que hacen es que venden las ofertas laborales. Te venden empresas que te dicen, ah, mira, yo tengo una empresa que está registrada y entonces te vendo la oferta laboral. Ahí el tema hay que ser muy cuidadosos porque si bien muchas de esas empresas están registradas y tienen el papeleo legal, muchas a veces no operan formalmente, si simplemente están respaldadas en papel. Entonces, muchas ocasiones migración va y hace inspecciones y a veces van a las empresas y te dicen, no, pues llegamos y no había tal empresa, era una casa, era una cafetería. Entonces, sí tienen los documentos físicos, pero formalmente no operan y eso genera a veces muchos problemas porque migración toma como información falsa de que esas empresas, eso se da mucho, o sea, digo, si nada más me has consultado a mí o quieres consultar, hay quien te va a decir, yo tengo una empresa y te la ofrezco, pero tienes que ser muy cuidadoso en ese tema porque muchas de esas empresas, si bien están en el papel bien, pero formalmente, físicamente no existen, no operan, no tienen empleados, simplemente las usan para hacer este tipo de trámites. Yo te voy a decir, yo no tengo empresas actualmente para ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque eh, se ha suscitado precisamente que pues te van y te inspeccionan, ¿no? En el pasado era un poquito más sencillo tener ese tipo de empresas. Yo tuve una muy chiquita que tenía una oficinita y tuve como tres o cuatro extranjeros y sí la utilizaba para hacer este tipo de cuestiones. Pero cuando empezaron a hacer inspecciones, pues yo recuerdo hubo un caso de una empresa que se llamaba Net Talentos que era de tema de modelaje, talentos, y Ujú. era una oficinita de 3x4 algo así, y cuando descubrieron tenían alrededor de
900 empleados extranjeros que traían precisamente vendiendo las ofertas laborales. Y a partir de ahí empezaron a hacer inspecciones para verificar que las empresas existen. Yo trabajo para empresas, pero pues empresas que tienen sus empleados y me piden que yo les ayude a sacar las visas de sus empleados, pero son empresas formales que tienen a sus propios empleados. Pero en el medio sí se da mucho eso de la venta de las ofertas laborales. Y te la andan vendiendo entre $1,000, $1,500 una oferta así ya para poder. Pero ahí tienes que ser muy cuidadoso por el tema que te digo de las inspecciones. Y la otra desventaja es que tienes que salir y volver a entrar a México, ¿no? La del matrimonio, bueno, pues si entre ustedes se pueden ayudar, pues es una opción. No tienes que salir de México, te casas y haces tu regularización sin salir de México. Pero bueno, pues eso implica pues el tema del matrimonio, casarse, ¿no? Hay igual mucha gente que tiene matrimonios de alguna manera arreglados con fines migratorios, ¿no? Que se ayudan y eso. Entonces, yo ahí mi recomendación cuando se trata así, pues es que sea con una persona de confianza, que entienda cómo es el proceso, que van a tener que estar casados 2 años, porque hay quien se presta y luego hay chantajes de que dame dinero, que si quieres que yo siga firmando, que te respalde el matrimonio, y eso se da, ¿no? Y los de amor son peores porque ya cuando no se aguantan, pues ya, licenciado, quiero que la deporten, me dice. Quiero que la deporten de México. Entonces, los de amor son más complicados porque después ya no quiero ni verla y quiero que la deporten, ¿no? Entonces, eso también tienen que hacer una valoración si se quieren ayudar en el tema de matrimonio. Y también es posible que Migración vaya a su domicilio y haga una inspección para verificar que su matrimonio es real, que viven juntos, hacen una visita, verifican que el domicilio exista. Entonces, y la otra, pues, la del programa, pues necesariamente tendrían que esperar los 165 días, vencer y aplicar. En esa, pues simplemente dependes directamente tú como solicitante, no dependes de nadie, como en el caso del matrimonio, que siempre, bueno, que tienes que firmar, que tienes que tener el respaldo de tu esposo o el de la empresa, que en el caso de la oferta laboral. Esas serían las opciones más viables. Hay otras, pero esas se tramitan fuera de México, como una visa de solvencia económica. Tendrías que salir, pero la visa de solvencia económica sí tienes que tener un cierto rango de ingresos que pide el consulado, que es alrededor más o menos como de 3,500, $4,000, que ganes esa cantidad mensualmente, 3,000 a $4,000, que tengas cuentas bancarias que superen más o menos como los 150,000 pesos, que tengas bienes, que tienes bienes muebles digo, bienes inmuebles o empresas. Es una visa que sí es factible, pero los márgenes que pide el consulado para la solvencia económica es donde a veces muchos no llegan al nivel que pide el consulado, los márgenes que están señalados en los lineamientos. Entonces, esas serían las opciones para que ustedes puedan hacer una valoración. Yo tengo dos o tres preguntas. Ajá. Antes de tener esta reunión con usted, yo había estado buscando en internet y bueno, y un vecino extranjero que tengo también me lo mencionó, que se puede solicitar una visa temporal por un año. Dice que hay visas temporales por un año, por 2 años y por 4 años. Uh-huh. Leí sobre esa visa temporal por un año y la verdad es que no, pues no me habla ni de esta visa de trabajo, ni de este programa de lo de la pandemia. O sea, es como un trámite que se puede hacer, pero sí me pareció que hay que estar fuera del país para solicitarla. La residencia es Y, o sea, perdón, y ajá. tiene un costo como de 4,000 pesos, 4,000 y tanto. Uh-huh. Yo estaba Bueno, pensando como en esa opción. La de extranjero, o sea, a mí no me gusta hacer nada como medio ilegal, o sea, o sea, contactar una empresa que haga estos chanchullos con extranjeros no me gusta, no lo haría. La del programa para acceder a los 4 años implica que yo me quede ilegal un día o 2 días, lo que sea, no me gusta tampoco eso, no, no me gusta ese manejo
no me gusta dañar mi récord en ninguna parte donde estoy y como puede que yo acceda al programa, pues puede que no. Y al quedar como no, pues me quedaría eso que permanecí ilegal, así haya sido un día o 2 días. Entonces, pues tampoco me agrada eso, aparte de pagar la multa y qué sé yo. La del matrimonio, pues si bien sí somos novios, aquí no hay mi interés no es venirme a residir a México porque sí, sino pues porque hay una relación. Pues no sé, es algo que conversaría con él, pero no tendría una respuesta en este momento para eso. Pero sí le menciono esta opción que leí de la residencia temporal de 1 año, en la que tengo que salir de México y creo que solicitarla desde afuera, y que tiene un costo de 4,000 y tanto, y no vi como grandes requisitos así complicados. Bueno, te comento, las residencias temporales es una condición de estancia este, que se califica conforme a la ley para diferentes supuestos. La residencia permanente es otra condición de estancia que también que califica en ciertos supuestos. En el caso de la residencia temporal, existen varios supuestos. La que ya te dije que es la visa por oferta laboral, esa, esa vía te da una residencia temporal hasta por 1 año. Y actualmente el año de residencia temporal cuesta 5,328. Ajá, Si tú leíste que costaba 4,000, bueno, algo debe ser un así. dato. No, Ajá. tal vez fue 5,000. Estoy Ajá, diciendo algo así. entonces la, la, la visa por oferta laboral en la cual tienes que salir y entrar, esa Pero, es la que te otorga 1 año de residencia. pero cuando yo leí al respecto no decía que tenía que ser por oferta laboral. Es Simplemente que si, lo que decía es, si quiere permanecer en México más de 180 días, puede aplicar a una visa temporal por 1 año y tiene un costo pues, de 4,000 o 5,000, sí, pero pero tienes sí que tiene tener que un, salir ajá, el tema es que, el te argumento. repito, ajá, tienes que tener la base. Las visas, las ofertas laborales te pueden otorgar una residencia temporal, primero por 1 año, con permiso de trabajo, y lo que sostiene esa residencia temporal es la oferta laboral. Y posteriormente la puedes renovar hasta por 3 años más. Las residencias temporales solamente duran 4 años, no pueden durar más. Después de 4 años, puedes pasar conforme a diversos supuestos a permanente. Pero te explico. Una residencia temporal puede tener como base de supuesto una oferta laboral. Una residencia temporal puede tener como base, supuesto, un vínculo familiar, que puede ser matrimonio o pueden ser que tienes un hijo que es temporal, digamos que tuvieras un hijo que fuera residente en México, fuera temporal, te puede dar esa residencia temporal. El programa es también dar residencia temporal y ahí puede ser, actualmente lo aplican para 4 años, o ya aplican ya están dejando aplicar 1 o 2. Es que en un inicio solamente aplicaban 4 años, pero últimamente ya cambiaron su criterio y ya puedes escoger 1 o 2, pero ese programa requiere estar vencida. Si bien en el hecho puedes que dejar un día vencimiento, al otro día pues te vas a regularizar y ese vencimiento ya prácticamente queda anulado de tu registro. Pero bueno, necesariamente tienes que dejar vencer. Para tener una residencia temporal tienes que tener una base, un sostén de esa residencia. No es así decir, oiga, voy al consulado y quiero una residencia temporal para residir en México. Te van a pedir cuál es la base que sostiene esa residencia. Y es un vínculo familiar, una oferta laboral, una de solvencia económica, es la que te digo. Tú puedes ir al consulado y el consulado en esa de solvencia económica, tú vas a decir, vengo por una visa de solvencia económica. Entonces el consulado te va a decir, demuéstreme que usted tiene la capacidad económica para ese tipo de visa. Y te van a decir, demuéstreme que usted gana alrededor de 3,500 a 4,500 dólares mensuales. Demuéstreme que usted tiene cuentas bancarias que superen 250,000 pesos mensuales. Demuéstreme que tiene bienes inmuebles, que tiene o empresas o negocios. Esa es la base de esa de solvencia económica. Existe otra residencia temporal que es la de estudiante, y la de estudiante requiere la carta de aceptación de una
institución educativa universitaria de nivel superior que te respalde esa situación, más también la solvencia económica. Existe una visa de inversionista, también te da una temporal, pero la visa de inversionista requiere que tengas como inversiones en México, inversiones por $100,000 registrados en una negocio o empresa. Entonces, las residencias temporales deben tener una base y esas bases son las que te he explicado. No es como piensas de que dices, voy al consulado, pido una residencia temporal para vivir en México. Tienes que aplicar alguna de esos supuestos necesariamente. Unidad familiar, programa, oferta laboral, solvencia económica, inversionista. Hay otra por ahí, no creo que son las más comunes. Y la residencia permanente, para acceder a una residencia permanente tienes que también aplicar a varios supuestos. Que tengas hijo mexicano, que tengas un vínculo con residente permanente, por ejemplo, eh, que tengas un vínculo con un residente permanente o con mexicano, que seas refugiada, o sea, por ejemplo, si entraste a México y vienes huyendo de tu país por alguna situación que genere temor fundado de que tu vida corre peligro en tu país, pides refugio, te dan residencia permanente. Por ser temporal, después de 4 años de temporal, puedes aplicar a permanente. Por estar casada con mexicano permanente, después de 2 años accedes a permanente. Todas las residencias tienen una base que las sostiene.